Saludos estimados amigos, el día de hoy en una transmisión más del programa de Facebook Live que hemos denominado Casos de Abogado, vamos no tanto a salir del formato, pero sí vamos a tocar un tema que a propósito pues con motivo de las fiestas patrias nos vino pues un conjunto de reflexiones acerca pues de las implicancias pues que tuvo el régimen de la independencia nacional que hemos pues digamos hemos estudiado pues desde nuestra época escolar, que lo revivimos pues cada 28 de julio, que lo tomamos en cuenta pues hasta el año pasado con motivo de festividad, con motivo de mucha alegría, con mucho simbolismo en relación a lo que se refiere pues al aniversario patrio. Y bueno, pues pensamos ya un poco pues tocar un tema de reflexión jurídica y dijimos pues bueno, vamos a probar pues, vamos a tocar o vamos a tratar el tema del régimen jurídico de la independencia nacional y vamos también a compartir con ustedes algunas curiosidades de lo que encontramos en el análisis histórico, jurídico, de lo que significó el proceso de la independencia del Perú. Y nos vamos a dar como muchas sorpresas, ¿eh? Porque si bien es cierto, lo que es más conocido, lo que es más común de decirnos 28 de julio, pues no es del todo cierto. No es que no existe el 28 de julio, no es que no exista la Declaración de la Independencia, que no fue una, fueron cuatro, etcétera, ¿no? Todas las historias que ya con el tiempo, pues, ¿no? Aprendemos, ¿no? Desde nuestra época escolar, sino vamos, pues, a darle el matiz jurídico y también un comentario acerca de lo que significó este proceso, los pros, los contras, y ello nos puede dar mucho fundamento, muchas explicaciones a lo que pasa en este momento en nuestro país, ¿no? O lo que está pasando desde siempre en nuestro país. Porque si bien es cierto, la independencia fue un proceso en el cual, pues, de alguna manera, digo, porque habían varios grupos, ¿no? Se promovió, pues, el objetivo de lograr la nación, de lograr, pues, la independencia. También es cierto, pues, que hubieron detalles de carácter económico, político, social, que influenciaron o determinaron, pues, que esta independencia no sea del todo completa desde el supuesto, pues, desde la supuesta declaración de independencia como tal. Sabemos pues que la independencia del Perú fue un proceso político que comenzó en el año 1810 aproximadamente, ¿no? Y tuvo tres finales, ¿no? Acá vamos con el primer dato, ¿no? Este proceso tuvo tres finales, y decimos tres finales porque cuando llamamos pues independencia nacional estamos hablando pues ya desligarnos, ¿no? De lo que es la corona española, ¿no? Y asumir pues la vida de carácter republicana conforme pues fue enfocado pues en el primer Congreso Constituyente. Sin embargo, hay formalismos de carácter técnico jurídico que hay que considerar. La declaración, estas etapas están marcadas en principio por la Declaración de Independencia del 28 de julio de 1821 que conocemos todos, ¿no? Hasta ahí la historia está tranquila. Sin embargo, con posterioridad a ello, si bien existieron pues varios territorios que no estaban no eran independientes todavía, que todavía estaban en manos pues de la corona española. Y a raíz de eso pues se produjo pues una guerra, batallas pues complementarias hasta el año 1824, como ustedes saben, ¿no? El Ayacucho, ¿no? Donde se produce pues el primer, bueno, no el primero, ya estamos el segundo evento en el cual pues de alguna manera premiamos, ¿no? O sea, ganamos en teoría, porque recordemos pues que José de Sucre, que para variar pues no era peruano, ¿no? Era parte pues de este ejército libertador, que tampoco pues pertenecía pues a este estirpe, a esta corriente de liberación pues del sentimiento americano, ¿no? Acordémonos pues que nuestro país ha sido uno de los últimos, si mal no recuerdo, el penúltimo en independizarse. Y necesitó el apoyo pues de foráneos, ¿no? Que si bien es cierto pusieron mucho de lo suyo, también pusieron un presupuesto, también, ¿no es cierto? Eh, Recibieron pues un pago indemnizatorio por ese trabajo. Con lo cual, no es que estemos pues tratando de derribar mitos, tratando de derribar, todo cuesta, señores. Todo cuesta en este mundo desde que el mundo es mundo. Y el proceso de la independencia costó. Acá también vamos a hablar de los datos
que nos lleva pues el proceso independentista. ¿Cuánto nos costó? Porque esto se tuvo que pagar, o sea, transportar gente de Brasil, perdón, de Argentina, de Chile, ¿no? O'Higgins, San Martín, venir al Perú a caballo con su ejército, ¿no? Entonces eso cuesta, ¿no? Y esto eh, continuó pues el proceso independentista, las guerras de la independencia, hasta que en Ayacucho en 1824 se dio la famosa capitulación de Ayacucho, que es un tratado de paz, en el cual se hacen en teoría concesiones recíprocas, pero una de las partes dice que todo se tiene que interpretar pues a favor de España. Curiosa victoria, digamos, ¿no? Pero no es hasta 1853, porque hemos dicho, el régimen jurídico, ¿no? de la independencia nacional. O sea, desde cuándo el Perú es reconocido independiente de España. Y esto no ocurrió formalmente por mera declaración, en el año 1853. Es recién que esta formalización de palabras, de buenas intenciones, se perfecciona en el año de 1879 con la firma de un tratado de paz Perú-España. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un promedio de 140, 145 años de vida republicana, pues, con altibajos. Entonces, pues, este proceso, la primera parte, lo que se refiere pues a la declaración de independencia, duró un promedio pues, estamos hablando del año 1810, 1818, en que San Martín pues con O'Higgins, Chile, Argentina, ese tiempo pues era la Unión de la Plata, esa denominación tenían, pues se ponen en marcha para emprender esta empresa, porque la independencia fue una empresa, y fue una empresa que como toda empresa pues cuesta, ¿no? Es más, hay una anécdota, ¿no? Que San Martín cuando llega al Perú, lo trae pues a este corsario, ¿no? Cócrane, ¿no? Para que lo ayude pues en su defensa del espacio mar, del espacio del mar, ¿no? Miren, imagínense un inglés, esta es una empresa de extranjeros. Uy, no tengo nada contra los extranjeros, ¿ah? Pero hay que mencionar pues que también José de Sucre es venezolano, San Martín es argentino, O'Higgins es chileno, ¿no? Cochrane, peor, ¿no? Cochrane un corsario, o sea, se le contrató para poder pues dar la batalla pues en el tema marítimo, ¿no? Y no se miren, es la primera curiosidad, ¿no? No se le pagó. Y como no se le pagó, ¿no? Él se cobró por su cuenta, tuvo la información de que había pues una embarcación de San Martín con un cargamento de plata, fue a Ancón y lo cogió. Se cobró y se retiró, ¿no? Asimismo, el financiamiento de estas empresas de liberación, o mejor dicho, de empresas libertarias, iba a provenir necesariamente pues, de fondos públicos, es decir, de fondos de las nuevas repúblicas, en este caso de nuestro país. Y bien, cuando hablamos de costos, vamos a hacer números, ¿no? Y la declaración de independencia también es la declaración de lo que conocemos ahora pues como nuestra deuda externa. La expedición libertadora, no solamente la participación de Bolívar, la participación de San Martín, hoy ya nos vamos a dedicar solamente hasta, digamos, la formalización de la independencia. Quería tocar el tema de Bolívar, pero el tema de Bolívar va a tomar un capítulo especial, porque Bolívar también era abogado, no lo hago porque sea colega, ¿no? Sino que tiene una connotación más amplia, ¿no? Entonces, no quería pues centrarnos, ¿no? en lo que es el 28 de julio, su connotación histórica, su relevancia y también las implicancias de lo que fue el costo de este proceso de independencia, porque la nueva república tuvo que pagar el costo de la expedición libertadora. Es más, hay un tratado, ¿no? entre los estados de las provincias unidas del Río de la Plata y Chile de 1919, ¿no? Que señalaba que las cuentas del costo de la expedición libertadora y la escuadra de Chile que la conduce se presentará por los ministros o los agentes de gobierno de Chile y Provincias Unidas al gobierno de Lima. Es decir, que el gobierno de Lima, de lograr el objetivo, iba pues a entenderse de una manera amigable y conveniente en los plazos y términos en los cuales se establecía pues el pago de los costos de esta independencia, de los costos pues de esta liberalización, digamos, ¿no? Se estima que el ejército libertador
rondaba entre cerca de 4.300 efectivos, entre infantería, entre caballería, y llegaron al Perú en 1820 para enfrentarse a un ejército realista de aproximadamente 20.000 personas, ¿no? 20.000 milicias. La guerra se financió, aparte, con impuestos, con donaciones, unas voluntarias, otras no, y de acuerdo pues a lo que señalan pues los historiadores del caso, refieren que una vez liberado del dominio español, luego de la capitulación de Ayacucho, luego de 1823, se reconoce que el monto aproximado que costó pues la empresa de la independencia por parte del tema San Martín asumió un promedio de 1,5 millones de pesos, ¿no? Y luego esta suma pues entre el dinero que se tuvo que pagar a las empresas, a las milicias que participaron, pues todas ellas extranjeras, ¿no? Los de la Gran Colombia, la gente de Bolívar, la gente de San Martín, eh, es incluso también que se pide dinero prestado a Inglaterra, que Inglaterra por esos tiempos pues no era, deseaba pues que las repúblicas se independizaran por el tema político, y le prestó lo que vendría a ser hoy día en el Perú un promedio de 166 millones de libras esterlinas cotizadas al día de hoy. A esto se agrega que ya en 1824, con la denominada capitulación de Ayacucho, en teoría ganamos la batalla de Ayacucho, a pesar que nuestro digamos, quien conducía pues esta batalla por parte del ejército peruano fue capturado, ¿no? Y esto obligó pues de alguna manera facilitó el tema de las negociaciones, pero en esta capitulación se señala que el Perú tenía que reconocer una deuda a la corona española, una deuda aproximada de 25 millones de pesos, asimismo que iba a tener que facilitar con el costo de pasajes para todos aquellos miembros del ejército español por el cual ellos querían pues regresar a su tierra, es decir, íbamos a asumir los costos de la guerra prácticamente, los costos de la independencia, los costos de ser libres, nos costaron y nos lo facturaron, ¿no? Es así que se promulga pues en 1825 una ley por la cual se establecía que todos los bienes, muebles y inmuebles del Perú podrían ser usados para pagar a nuestros acreedores. Tomando como elemento de referencia el peso, ¿no? La moneda usada en aquel momento, la suma total del costo de la independencia solamente hasta 1825, porque ojo, esto no terminaba todavía, o sea, se declara en 1821, el proceso comienza mucho antes, pero el proceso independentista continuó hasta que España recién formalizara su posición de reconocer la independencia del Perú. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, se produjeron pues una serie de incidentes, tal cual pues una guerra fría de rato en rato, en la cual pues definitivamente pues el Perú tuvo que estar alerta, y que terminaron aproximadamente pues terminaron recién años más adelante, ¿no?, con la formalización de un tratado de paz entre Perú y España, con lo que abrimos este capítulo o este tercer capítulo independentista. Y no es de hace mucho. Esto puede explicar muchas de las cosas que pasan en la actualidad. Tomando en cuenta la moneda de aquel entonces, solamente hasta 1825 el proceso de la independencia nos habría costado 784 millones de dólares. Así, haciendo fríos números hacia lo que era esa época, podemos afirmar que una de las víctimas pues de la independencia fue la economía peruana, ¿no? Ahora que se habla mucho de la economía, que se está priorizando el tema de economía, la economía ha perdido siempre en nuestro país, señores, desde 1825, ¿no? Y mucho más antes, porque se estaban generando préstamos que a la larga pues los han tenido que pagar los quienes aportamos o quienes pues cumplen con sus impuestos en el inicio de la República. Y bien, en este escenario, y ya estamos pues de 1821 a 1823 con la declaración pues la capitulación de Ayacucho, donde se establece pues una serie de concesiones al gobierno español, a la realeza, que prácticamente pues terminan recién con este tratado que señalamos, que es de 1879,
es un tratado de París, donde se cierra por fin en forma definitiva estas diferencias que habían entre el Perú, ¿no?, y España por el reconocimiento de la República, es decir, tal cual como la conocemos en la actual, ¿no?, el Estado independiente, el Estado republicano. Este tratado se denominaba Tratado de Paz, ¿no?, Acuerdo de Paz, Amistad, Perú-España, y este acuerdo se firmó el 14 de agosto de 1879, donde España reconocía formalmente, ya con un tratado, la independencia del Perú, y se establecían las bases para las relaciones diplomáticas entre ambos países, es decir, entre Perú y España. Estamos hablando al 2020 de 141 años. ¿Sí? Hace 141 años, y obviamente también pues ya se estaba reconociendo pues el tema de las deudas, ¿no? Estamos hablando pues de 141 años, recién, si estamos hablando pues técnicamente desde cuándo se declaró la independencia, o mejor dicho, se reconoció como tal por parte de la colonia española, estaríamos hablando pues desde el 14 de agosto de 1879, año tragicómico para el país porque también pues ya estábamos entrando al tema de la guerra con Chile, y tenemos pues en la lista de presidentes desde 1821, 3 de agosto de 1821, tengo la ley, el que desee de repente pues por un tema de curiosidad, de repente no jurídica, histórica, me lo puede solicitar, me envió un correo, conseguí hoy día justamente en la revisión de textos, la ley del 3 de agosto de 1821, mediante el cual el propio San Martín se declara desde ese momento persona al mando supremo político-militar de los departamentos libres del Perú. Ojo, de los departamentos libres del Perú, porque es obvio, pues la independencia todavía pues no se había logrado en muchas provincias, en muchos espacios del territorio nacional, y se lo concede pues el título de protector de la República. Y el último tratado, este de 1879, pues, que es firmado bajo la presidencia del presidente Prado, Mariano Ignacio Prado, que es el presidente número 72, ¿no?, cuyo tratamiento, pues, la historia, pues, le ha dado, pues, un tamiz muy negativo, ¿no?, por su abandono del país en una situación de crisis política, en una situación de crisis económica. Miren, imagínense, en 1879, comenzando un conflicto, recién terminamos el conflicto español. Es por eso que, como señalábamos al comienzo, señalamos, ¿no?, que la independencia pues tiene esos 3 capítulos, ¿no? El primero de 1821 con la sola declaración, que es parte de todo un proceso que comienza en 1810. La segunda parte, en 1823, con la capitulación de Ayacucho, con este otro tratado, donde incluso se está reconociendo deudas, se está reconociendo pues temas a favor de la colonia española, y finalmente con este tratado de paz, este acuerdo de paz entre España y Perú, por lo cual ya se reconocía formalmente a nuestro país como una república en medio de una situación conflictiva con propósito pues del tema de la guerra con Chile. Entonces, esto ha sido, en resumen, lo que enmarca pues la nueva república en medio de problemas, en medio de diferencias, porque en todo este proceso, como siempre, existía incluso peruanos que no querían pues la independencia, porque esto no ha sido todo un tema de consenso, ¿no? Ya la historia nos muestra pues diversos ejemplos, diversas situaciones en las que este conflicto, esta motivación, esta situación pues del proceso de la independencia ha tenido también sus antagonistas, ¿no? Y más antagonistas todavía, aquellos que diciendo que luchaban por la independencia, pues tuvieron este proceso o vieron en este proceso un gran negocio, porque a las resultas, ¿no?, estamos hablando de una deuda considerable que se ha ido heredando a través del tiempo, que ha sido objeto de préstamos, que ha sido objeto pues de diversas donaciones, algunas incluso hasta forzadas, obligatorias, para implementar lo que conocemos hoy día como República Independiente, como la República Peruana. Y esto pues ha marcado la historia del país, ¿no? Una independencia forjada a punta de colaboración de muchos extranjeros,
de empresas solidarias, entre comillas, ¿no?, que aventuraban o que tenían como objeto la liberación del yugo español, pero con ello también iba acompañado un presupuesto económico, un presupuesto político y un presupuesto pues que tuvo pues que asumir quienes continuaron, mejor dicho, o quienes pues ya independientes, como República Independiente Constituyente, forjaron lo que hoy conocemos como Estado peruano. Y bien amigos, eso es lo que queríamos comentarle. Hoy día pues hemos comenzado tarde pues por el tema de las actividades del día y no queríamos dejar de transmitir este pequeño espacio, aprovechando pues para saludar a todos por fiestas patrias y nuevamente pues, ¿no?, para invitarlos también a los colegas que deseen participar en el grupo que se llama Cuarentena Jurídica, donde diariamente pues nos estamos pues apoyando en temas, interactuando en temas pues de interés común. Es también menester señalar que el día de mañana se va a dar lectura pues a un mensaje presidencial más y estamos esperándolo también porque el día miércoles vamos a ver pues ojalá pues que no el presidente no nos sorprenda con otras palabras dirigidas a los abogados, ¿no? Ya el mensaje presidencial anterior se dirigió a los abogados señalando pues que existía abogados mafiosos, incluso promovió una ley que la he repetido varias veces y la voy a seguir repitiendo porque prácticamente dio a entender un lado negativo del ejercicio de la profesión del derecho, con la cual no comparto. Puede haber una percepción, pero no se puede generalizar a una profesión que es tan útil en estos momentos donde se está vulnerando una serie de derechos y donde las instituciones pues que están a cargo del tema justicia no simplemente no se pronuncian, sino están trabajando parcialmente, están trabajando con errores y por otro lado la misma representación gremial pues prácticamente nos ha abandonado en el tema justicia. Ya se han implementado pues los mecanismos para darle continuidad al servicio de justicia, sin embargo este servicio pues se está viendo constantemente interrumpido por diferentes razones. Y bien, conmigo será hasta el día miércoles. Recuerden, tenemos programa lunes, miércoles y viernes. Y vamos a ver pues qué es lo que queda pendiente del discurso presidencial. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Hasta luego.